A ver, 17 años. Si hay una cifra ahora mismo en la medicina moderna que resulta asombrosa y francamente bastante preocupante, es esa. Es una barbaridad, ¿sí? Totalmente. O sea, de media, desde que la comunidad científica demuestra de forma irrefutable que un nuevo tratamiento, un protocolo o una intervención funciona, hasta que ese descubrimiento se integra de verdad en la práctica sanitaria real de un hospital, pues pasan 17 largos años. Que se dice pronto, pero es muchísimo tiempo. Es casi una generación entera. Fíjate, un niño nace el día que se publica un estudio clínico que salva vidas y para cuando ese descubrimiento llega de forma rutinaria a la consulta, pues ese niño está terminando el instituto. Madre mía, visto así es desolador. Y por si esto fuera poco, cuando por fin una institución intenta implementar ese cambio, alrededor del 70% de los esfuerzos fracasan. Es decir, la inmensa mayoría de las veces el intento acaba en papel mojado. Sí, se queda en nada. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento que, la verdad es que es sumamente revelador. Se titula Una guía para principiantes sobre la ciencia de la implementación, de Ward y su equipo. El objetivo hoy es, bueno, entender qué está fallando en las entrañas de los hospitales y descubrir cómo podemos cerrar esa brecha absurda de 17 años entre, digamos, la evidencia científica pura y la cama del paciente. Y es vital porque es una brecha que tiene un coste directo en vidas humanas. Y, a ver, lo más frustrante de todo esto es que la razón principal de esta demora no es, como mucha gente piensa, la falta de voluntad o de presupuesto. No es un tema de dinero. ¿Qué va? No, es una cuestión puramente de formación sistémica. O sea, la mayoría de los médicos, cirujanos, el personal de enfermería, reciben una educación académica que es excepcional. Saben de anatomía, de fisiología complejísima, de farmacología de vanguardia, pero... Pero les falta otra cosa. Exacto. Su formación académica no incluye absolutamente nada sobre cómo introducir un nuevo hábito de trabajo dentro de un ecosistema tan caótico como es un hospital. Y es justo ahí donde entra esta disciplina, la ciencia de la implementación. Que es un término que impone un poco, ¿no? Sí, pero hay que tener claro que esto no trata sobre el descubrimiento médico en sí. O sea, no estamos hablando de investigar una nueva vacuna o de diseñar un bisturí láser. Ya, no es la parte glamurosa de la ciencia. Para nada. Se centra exclusivamente en la ciencia de la adopción, la ejecución y, sobre todo, la supervivencia de esas terapias en el mundo real. Y el mundo real, pues bueno, está lleno de imperfecciones, de prisas y de mucha resistencia al cambio. Claro, es un concepto que al principio cuesta atrapar, porque solemos pensar, de forma un poco ingenua, que si la ciencia dice que algo es bueno, pues la gente simplemente va y lo hace. Y ojalá fuera así, la verdad. Ya. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como comprar la mejor cinta de correr del mercado porque hay una evidencia científica absoluta de que el cardio prolonga la vida. Esa sería la innovación médica, ¿vale? El artículo que demuestra que el cardio funciona y el ingeniero que construye la cinta. Ajá, el descubrimiento. Eso es. Pero la ciencia de la implementación sería averiguar cómo demonios evitamos que, a los 3 meses, esa cinta de correr acabe convirtiéndose en el perchero más caro de la casa. Totalmente. Lleno de abrigos y toallas. Exacto. Acumulando trastos. Ya sabemos que el aparato funciona, que la máquina es perfecta. El verdadero reto científico es hacer que un ser humano que está cansado se suba a esa cinta todos los días a las 6 de la mañana. Me encanta esa analogía porque es exactamente lo que pasa. El resultado habitual es que la cinta termina sepultada bajo la ropa, igual que los protocolos médicos terminan sepultados bajo la rutina diaria del hospital. Ya. La inercia del día a día se lo traga todo. Eso es. Entonces, para evitar que una innovación médica se convierta en un perchero glorificado, el documento subraya que el primer paso real, la base, es formar un comité de implementación. Pero, claro, el diablo está en los detalles. Siempre. ¿Qué suele fallar ahí? Pues hay un error institucional clásico, que es cargar con esta tarea a los directivos y administradores de alto nivel. Bueno, parece lógico, ¿no? Poner al mando a quien tiene el poder y firma los cheques. Parece lógico sobre el papel, sí. Pero estos individuos ya están gestionando presupuestos millonarios, crisis de recursos humanos, mil cosas. No tienen la capacidad material, el tiempo físico en su día a día para bajar a las plantas y supervisar si un enfermero se está lavando las manos de una forma distinta a las 3 de la madrugada. Claro, no están en las trincheras.
Pero a ver, si quitamos del medio a la gerencia, que son los que al final mandan, ¿quién forma ese comité para que la iniciativa no nazca muerta sin autoridad real? Pues la evidencia sugiere incluir a líderes clínicos, a los educadores de cada planta y, esto es indispensable, a profesionales que sientan una pasión personal por esa intervención concreta. O sea, gente que se lo crea, de verdad. Exacto. Tienen que ser individuos que estén en primera línea, al pie del cañón, porque son ellos quienes van a tener que realizar el nuevo protocolo con sus propias manos. Y además, el estudio destaca la necesidad imperiosa de contar con la figura de un científico de implementación dedicado. ¿Y ese quién es exactamente? Investigador experto en calidad asistencial. Esta figura es como el motor de arranque. Organiza las reuniones iniciales, diseña la estrategia de recogida de datos y vigila los primeros pasos. Pero hay un pero. Un pero crucial. Su rol está diseñado para ir desapareciendo paulatinamente. La meta final es transferir la propiedad del proceso al personal fijo. O sea, si el protocolo solo sobrevive mientras este científico está ahí, detrás, empujando el carro, la implementación ha fracasado. Exactamente. Tiene que volar solo. Vale, entiendo la lógica del comité y de buscar a gente motivada en primera línea. Me cuadra. Pero luego, la fuente empieza a profundizar en marcos teóricos y menciona uno en particular que es el CFIR, que significa, si no me equivoco, Marco Consolidado para la Investigación en Implementación. Sí, el famoso CFIR. Y claro, te viene con unos diagramas larguísimos, unos constructos teóricos muy densos. Al leer eso me surge una duda inevitable. A ver, en un sistema sanitario público que ya está, saturado, con listas de espera infinitas y profesionales súper agotados, ¿acaso añadir marcos de trabajo con siglas tan raras no es simplemente inyectar más burocracia y más reuniones inútiles a un paciente que ya está colapsando? Es una reacción completamente natural. Ves un diagrama complejo y dices, madre mía, más papeleo. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, te diré que el CEFIR no es burocracia. Funciona exactamente igual que el panel de fusibles de una casa. A ver, explícame eso. Pues imagínate, antes de enchufar un electrodoméstico nuevo y muy potente, que en este caso sería nuestra nueva intervención médica, tienes que comprobar la instalación, ¿no? Claro, para no liar una avería. Eso es. Si simplemente lo enchufas a ciegas, puedes provocar un cortocircuito y dejar a oscuras todo el edificio. El CIFIR te obliga a revisar 5 dominios, digamos, 5 circuitos de tu hospital antes de actuar. Vale, vamos a repasarlos. El primer dominio es la intervención en sí misma, o lo que ellos denominan de forma muy graciosa la cosa. La cosa. Muy técnico, ¿sí? Sí. Es que no es lo mismo implementar una pastilla que te tomas una vez al día que implementar un checklist quirúrgico enorme que requiere la coordinación simultánea de 5 especialistas distintos dentro de un quirófano. Hay que medir la complejidad y el coste de esa cosa. Claro, lo que llamaríamos la fricción de uso. Y me imagino que los siguientes dominios tienen que ver con el lugar donde vas a colocar esa cosa, ¿no? Exactamente. El segundo dominio es el entorno exterior, porque, a ver, ningún hospital es una isla. Existen normativas nacionales que apoyen este cambio. Hay problemas en la cadena de suministro global para conseguir el material. Cosas que escapan a tu control directo pero te afectan. Eso es. Luego el tercer dominio baja al entorno interior del hospital. Aquí analizamos la cultura interna. Por ejemplo, el departamento de cirugía tiene una guerra de egos histórica con el departamento de enfermedades infecciosas. Uf, eso pasa muchísimo en organizaciones grandes. Y tanto. Y si no se hablan, tu protocolo transversal se va a estrellar justo ahí. Luego, el cuarto dominio son los individuos. Tienes que evaluar el nivel de conocimiento real de la plantilla, sus creencias más arraigadas y, fundamental, su nivel de agotamiento crónico, el temido burnout. Porque si están quemados no te van a aceptar ni un solo cambio más. Imposible. Y ya el quinto dominio es el proceso de implementación en sí, los pasos exactos de cómo se planifica, cómo se ejecuta, se audita y se corrige. Si te saltas la revisión de estos 5 fusibles y simplemente mandas un correo masivo o una circular ordenando un cambio, el cortocircuito está aseguradísimo. Ostras, esa imagen del panel de fusibles aclara bastante porque un marco teórico que suena tan abstracto tiene una utilidad clínica real, la verdad. Al final, da igual lo perfecto que sea el electrodoméstico si la red eléctrica del edificio está completamente podrida. Totalmente. Y eso nos pone el foco en, creo yo, el eslabón más impredecible de toda esta cadena que somos las personas. Y aquí hay un cambio de lenguaje en el documento que me parece súper llamativo.
Sí, sé por dónde vas. Sustituyen el clásico término corporativo de partes interesadas, los famosos stakeholders, por una expresión mucho más cálida. Aliados en el cuidado. Cambia toda la filosofía, ¿eh? Dejan de ser meros burócratas con intereses ocultos para convertirse en colaboradores en el proceso de curar. Es un cambio semántico, pero con un peso enorme. Claro, y se menciona a directivos, a enfermeros, a jefes de servicio, pero da la sensación de que siempre, siempre olvidamos a los actores principales en todo esto. Lo fascinante aquí es que ese es uno de los hallazgos más contundentes de la investigación. El gran ausente en el diseño de los planes de implementación médica es casi siempre el propio paciente. Es que manda narices. Pues sí, los protocolos se diseñan a puerta cerrada, en despachos médicos súper alejados, asumiendo que el paciente será un receptor pasivo y obediente. Pero el estudio demuestra que involucrar a los pacientes y a sus familias desde la fase de diseño inicial mejora radicalmente la adherencia luego. ¿Y cómo se hace eso? ¿Les preguntan directamente? Sí, se trata de organizar paneles asesores con pacientes crónicos, realizar talleres conjuntos con ellos y, básicamente, mapear paso a paso la experiencia de la persona enferma. Así, descubres dónde están las verdaderas incomodidades del tratamiento desde su perspectiva. Tiene todo el sentido. Es que intentar imponer una rutina sin contar con el usuario final es un despropósito gigante. A ver, sería como si el dueño de un restaurante tradicional de esos de barrio de toda la vida decidiera de la noche a la mañana cambiar toda su carta a cocina molecular de vanguardia. Menudo shock. Claro, y no le resultará ni a los camareros, que son los que tienen que explicar los platos, ni a los clientes habituales que van allí buscando su comida casera. Por mucha estrella Michelin que merezca la nueva receta, el camarero va a acabar recomendando el plato de siempre porque es el que entiende. Y el cliente lo pedirá porque es lo que conoce y lo que le gusta. Exacto. Y el resultado final es que el restaurante se va a pique, al igual que fracasa el protocolo médico. A ver, si el paciente no entiende el porqué de una nueva incomodidad o si, imagínate, el nuevo horario de una medicación choca frontalmente con su rutina de sueño, pues simplemente va a dejar de hacerlo. Ya, se rinden. Pero bueno, incluso si logras tener a los pacientes y al personal súper convencidos, el hospital sigue siendo un campo minado. El estudio identifica varias barreras operativas muy críticas, como el coste imprevisto de los materiales o la típica resistencia psicológica humana a modificar hábitos ya adquiridos. Que de por sí ya es difícil. Sin embargo, destaca una barrera estructural que, según dicen, es absolutamente letal para cualquier innovación, y es la altísima rotación del personal. Uf, ese concepto de la pérdida de la memoria institucional, cuando lo leí me pareció fascinante y aterrador a partes iguales. Es que es un problema tremendo. O sea, tú puedes diseñar una estrategia impecable, convencer a los 100 empleados que están de guardia hoy y educarlos perfectamente en el nuevo protocolo. Pero en un sistema sanitario, la gente entra y sale constantemente. Los residentes rotan a otros servicios, el personal de enfermería cambia de planta o se marcha a otros centros, y entran nuevas contrataciones. Constantemente. Y en cuestión de meses te plantas con que tienes un 30% de la plantilla que jamás, pero jamás ha oído hablar de tu protocolo maravilloso. Así es. Si el conocimiento solo reside en la cabeza de las personas que asistieron a la reunión inicial de aquel día, ese protocolo tiene fecha de caducidad. Y muy corta, además. Por eso el documento insiste tanto en que las campañas de correos electrónicos masivos o dar una charla de un día son estrategias ineficaces a largo plazo. Papel mojado otra vez. Exacto. Para blindar el conocimiento frente a esta rotación constante de personal, la respuesta técnica moderna es la automatización. Y lo hacen a través de las historias clínicas electrónicas, que en el sector se conocen como EMR. Pero a ver, ¿cómo funciona esa automatización, digamos, mecánicamente en el día a día? Para evitar que alguien simplemente cierre la ventana del ordenador y lo ignore. Pues funciona básicamente eliminando por completo la dependencia de la memoria humana. Se introducen bloqueos estrictos en el software del propio hospital. Imagínate la situación. Un médico residente, agotadísimo a las 4 de la madrugada, intenta prescribir un alta o solicitar una cirugía. Y la cabeza ya no le da para más. Claro. Pues la pantalla del ordenador le lanza una ventana emergente que le exige confirmar si ha aplicado el nuevo protocolo. Y el sistema informático, literalmente, no le permite avanzar a la siguiente pantalla ni firmar esa orden hasta que no complete ese paso. O sea, te obligan sí o sí. Sí, se transforma el típico mensaje de «por favor, recuerda hacer esto» en un «oye,
El sistema no funciona si no haces esto. Y a todo esto se le suma un ciclo continuo que llaman medir, cambiar, medir. ¿Y eso es? Pues que no te limitas a encender el software y olvidarte. Recoges datos al mes. Identificas si esa alerta informática está siendo útil de verdad o si solo está molestando el personal. Organizas grupos focales para recibir las quejas de los médicos y enfermeros, ajustas el sistema informático en base a eso y vuelves a medir los resultados. Vale, eso suena absolutamente perfecto en la teoría. Pero claro, asume que el hospital tiene dinero, tiene tiempo y tiene un departamento de informática de primerísimo nivel para programar todas esas alertas en las historias clínicas. Y no siempre es así, claro. Exacto. ¿Qué pasa cuando la realidad te golpea y resulta que no tienes esos recursos? Lo bueno es que el documento no se queda solo en estos conceptos ideales. Presenta un caso de estudio real. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. El caso de la cirugía cardíaca, sí. Eso es. Un caso en el ámbito de la cirugía cardíaca que demuestra cómo demonios hacer esto en condiciones, digamos, bastante menos que óptimas. Relata la situación de un hospital público, un nivel terciario, que tenía un problema súper serio. Sus tasas de infección del sitio quirúrgico estaban alarmantemente por encima de la media nacional. Estaban exactamente aquí. Las infecciones del sitio quirúrgico, o SSI por sus siglas en inglés, son complicaciones gravísimas. Hablamos de bacterias oportunistas que infectan la incisión que se le ha hecho al paciente para operarle el corazón. Tela. Y la literatura científica demostraba ya de forma incontestable que realizar un cribado previo y una descolonización de la bacteria Staphylococcus aureus pues reducía estas infecciones de forma drástica. Voy a hacer un inciso rápido para la gente que nos sigue, porque el término este de descolonización suena como a libro de historia del siglo XIX, ¿verdad? O a geopolítica. Pero en el entorno clínico el mecanismo entiendo que es muy físico y muy directo, ¿no? Totalmente físico, sí, no tiene ningún misterio abstracto. Consiste literalmente en aplicar pomadas antibacterianas específicas dentro de las fosas nasales del paciente en los días previos a la cirugía. Y también obligar al paciente a ducharse con unos jabones antisépticos especiales. Como una limpieza a fondo. Exacto. El objetivo es barrer cualquier rastro de la bacteria Staphylococcus aureus que pueda vivir de forma natural en la piel del paciente, para garantizar que cuando el cirujano abra el esternón en quirófano, esas bacterias no caigan dentro de la herida y acaben colapsando su sistema inmunitario. Vale, entonces el equipo médico sabía exactamente lo que había que hacer. Saben que la descolonización salva vidas. El problema, y aquí viene el gran obstáculo de la historia, es que este hospital público no contaba con un sistema de historias clínicas electrónicas avanzado. Nada, cero. No tenían esas maravillosas pantallas táctiles que te bloquean el proceso, ni alertas automáticas ni nada. Tenían que implementar una rutina bastante pesada que requería una coordinación de varios días entre los laboratorios, el personal de enfermería y los cirujanos. Y todo dependiendo casi exclusivamente del papel y de la buena memoria de la gente. O sea, era el escenario perfecto para un fracaso de implementación monumental. Pero aquí es donde entra nuestro famoso comité, que en este caso estaba liderado por un residente de cirugía cardíaca que era sumamente proactivo y trabajaba junto con un especialista en enfermedades infecciosas y un experto en implementación. El equipo ideal. Sí. Y en lugar de rendirse ante la falta de tecnología, pues sacaron su panel de fusibles, el marco CICIR, para diagnosticar todo el terreno antes de actuar. Y detectaron 2 cuellos de botella inminentes. ¿Cuáles fueron? Primero, vieron que los retrasos habituales en recibir los resultados de los cultivos del laboratorio iban a acabar paralizando la programación de los quirófanos. Y segundo, que la altísima rotación del personal de enfermería en esa planta de cirugía en concreto iba a sepultar el protocolo en el olvido en cuestión de semanas. Esa capacidad de anticipar el fracaso me parece brutal. O sea, en vez de lanzar la orden a lo loco y enfadarse 3 meses después porque nadie la cumple, se sentaron a solucionar la fricción antes de que pasara. Exacto, prevención pura. Y la solución que encontraron frente a la falta de ordenadores es un ejemplo de, de pura adaptación humana. Totalmente. Lo que hicieron fue reunirse con los jefes de laboratorio y con los supervisores de enfermería y diseñaron soluciones mecánicas, superfísicas, para saltarse esos cuellos de botella, para solucionar la falta de alertas en las pantallas y esa pérdida de memoria de los empleados nuevos, crearon algo tan sencillo como unas órdenes preimpresas. Papel de toda la vida.
Papel, hablamos de folios físicos grapados a la carpeta del paciente que está a los pies de la cama. Esos papeles ya traían impresos las casillas exactas del protocolo de descolonización, con los nombres de la medicación y los pasos súper detallados. Qué bueno. Así, un enfermero recién contratado, en su primerísimo día de trabajo, solo tenía que leer el papel que tenía delante y marcar las casillas físicas con un bolígrafo según lo iba haciendo. Redujeron la complejidad de aprenderse el protocolo a cero. Es brillante porque ataca directamente a lo que en diseño de producto se llama fricción cognitiva. Te lo doy hecho, no tienes ni que pensar. Y la solución que encontraron con el laboratorio es igual de ingeniosa, me parece a mí. Sí, esa es fantástica. Resulta que cuando el laboratorio detectaba un positivo en la bacteria, en lugar de subir un archivo a una intranet lentísima y rezar para que un enfermero que está súper ocupado se acordara de iniciar sesión para ir a buscarlo, pues no. El técnico del laboratorio descolgaba el teléfono y llamaba directamente al control de enfermería de la planta afectada. Eliminaron completamente la pasividad del proceso. Eso es. Un teléfono sonando en una planta en un hospital, exige atención inmediata, te obliga a tomar acción. Transformaron un dato pasivo escondido en un ordenador en una alerta urgente y superactiva. Y tras un año de aplicar esto, afinando los errores mes a mes, el resultado fue inapelable. Lograron instaurar la rutina con éxito y las tasas de infección de las cirugías cardíacas cayeron en picado. Es que consiguieron salvar vidas no por inventar una pomada antibacteriana nueva, sino por inventar un sistema humano para asegurarse de que esa pomada se usaba de verdad. Y fíjate, esto nos lleva a un concepto fundamental del documento. ¿Cómo medimos la victoria en esto? Porque la tendencia natural es observar esa caída de las infecciones y declarar el éxito absoluto basándonos únicamente en el resultado clínico. Claro, lo lógico. El paciente sobrevive a la cirugía cardíaca, la herida está bien y se va a casa sin infección. Pues todos contentos, fin de la historia. Para el cirujano, desde luego, ese es el fin de la historia. Pero para la ciencia de la implementación, eso es solo una pequeña parte de la ecuación. El estudio cita algo llamado la taxonomía de resultados de Proctor. Vale, ¿y qué dice eso? Pues que exige evaluar factores que van mucho más allá de la mera supervivencia del paciente. Exige evaluar, por ejemplo, la aceptabilidad. Es decir, ¿el personal de enfermería percibe que este papeleo extra es útil o lo consideran una carga insoportable en su turno? Ya, si les amarga la vida, malo. Claro. Luego está la adopción. O sea, ¿el porcentaje de pacientes descolonizados llega al 90% o se nos estanca en el 40% las primeras de cambio? Y, muy importante, la viabilidad. Porque si añadir esa ducha antiséptica que decíamos supone 45 minutos extra al trabajo de los auxiliares, En un turno que ya está saturado, pues el protocolo simplemente no es viable a gran escala. Y da igual cuántas vidas salve en la teoría, no se va a poder mantener. ese contraste es súper revelador. Porque puedes tener una situación donde, vale, la operación fue un éxito, el paciente sobrevivió maravillosamente, pero resulta que el protocolo fue tan extenuante para el personal que el hospital lo rechaza de pleno el mes siguiente. O sea, el éxito clínico no te garantiza para nada el éxito de la implementación a nivel logístico. Exactamente. Y por eso el pilar final de estos resultados de Proctor es la sostenibilidad. A ver, que el equipo de investigación consiga forzar el protocolo a base de motivación durante el añito que dura la publicación del estudio, pues tiene mérito. Pero el verdadero indicador de éxito, la prueba de fuego, es volver a ese mismo hospital 5 años después. Cuando ya nadie se acuerda del estudio inicial. Eso es. Cuando los investigadores ya se han marchado, el residente entusiasta ha sido trasladado a otro sitio y comprobar mediante auditorías rutinarias que los pacientes siguen siendo descolonizados a diario. La victoria real es que el protocolo se haya fusionado con la cultura del hospital de forma totalmente indisoluble. Madre mía. Es que resulta inevitable reflexionar sobre las implicaciones de todo esto, y no solo dentro de las paredes de un quirófano, porque pensemos un momento en el escenario. Estamos hablando de la medicina, una disciplina que tiene una regulación exhaustiva, que está financiada con miles de millones, que está llena de profesionales hipercapacitados y donde el fracaso se paga literalmente con la muerte de seres humanos. Presión al máximo nivel. Total. Pues si en un entorno sometido a una presión tan extrema se tardan 17 largos años en convertir una evidencia científica irrefutable en una práctica diaria, ¿qué nos revela eso sobre la inmensa resistencia al cambio que hay en otras estructuras de nuestra sociedad?
Da que pensar, desde luego. Es que es fácil imaginar la inercia que domina, por ejemplo, los sistemas educativos. Hoy en día sabemos, a través de estudios cognitivos súper rigurosos, cómo aprende mejor un cerebro infantil, y sin embargo vas a muchas aulas y siguen funcionando con metodologías del siglo pasado. O mismamente en el sector empresarial, donde jerarquías, ya súper oxidadas, insisten en mantener dinámicas de trabajo ineficientes, a pesar de que toda la literatura de gestión moderna demuestra que existen formas muchísimo más productivas y saludables de operar. Porque implementar cuesta, no basta con saber la teoría. Exacto. ¿Cuántas innovaciones revolucionarias, cuántas soluciones brillantes a problemas cotidianos tenemos ahora mismo guardadas en un cajón? Cubiertas de abrigos como esa cinta de correr que usamos de perchero, y todo simplemente porque fuimos incapaces de entender el complejo panel de fusibles humano que era necesario para implementarlas. ¡Qué gran verdad! Así que bueno, queda abierto el interrogante para quienes nos escuchan hoy. Si miramos a nuestro alrededor, ya sea en nuestro entorno profesional o personal, de todas esas buenas ideas que sabemos a ciencia cierta que funcionan, ¿cuáles estamos fallando rotundamente en poner en práctica? Y, casi lo más importante, ¿a quién hemos olvidado invitar a la mesa para asegurarnos de que, esta vez, el cambio no se quede solo en el papel?